mi plática va enfocada a el papel que tiene NRF2 en la diabetes como tal, que sabemos que es un padecimiento que aqueja a una gran cantidad de pacientes y sobre todo en México tenemos una alta incidencia, una alta prevalencia de este tipo de alteraciones y por ende sus complicaciones que nos llevan a unas morbilidades o comorbilidades bastante altas, bastante deleterias en el ser humano. Al momento de estar utilizando este tipo de productos, prometemos mucha salud al paciente, mucha prevención y en algún momento dado revertir ciertas alteraciones. Para poder entender, les voy a dar un antecedente que a lo mejor ya se ha hablado mucho con mis otros colegas. Quiero reforzar un poquitito esta parte del tema, que es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es una situación que se ve en el día a día. Nuestra mera interacción con nuestro medio ambiente promete la generación de estrés oxidativo, promete la producción de unas sustancias que se llaman radicales libres. Los radicales libres normalmente son producidos por nuestro organismo, por el propio metabolismo del cuerpo. Sin embargo, la interacción con nuestro medio ambiente nos propone una mayor cantidad de radicales libres y por ende un mayor estrés oxidativo. Al igual que como se ha mencionado de forma metafórica, el tener un metal, un hierro al exterior tirado, va a generar una oxidación. Eso pasa con nuestras células. Eso es por esta producción de radicales libres en exceso. Cabe hacer la mención aquí de que los radicales libres son necesarios en nuestro organismo porque nos ayudan a erradicar ciertos virus, parásitos, hongos, bacterias, etcétera, e inclusive células cancerígenas que eventualmente se producen en cierta cantidad en nuestro organismo. Pero el exceso de radicales libres, como les comentaba ahorita, va a promover una mayor cantidad, sobrepasa esta situación fisiológica normal y nos promete generar un daño como tal, un daño celular, que eso va a promover un envejecimiento celular y por ende, en algún momento dado, que sea visible en nuestro organismo. El hecho de que haya ciertos datos de envejecimiento como tal en el organismo, en la piel, en las articulaciones, etcétera, eso quiere decir que ya hubo mucho daño previamente con esto. Entonces, siempre tiende a haber un equilibrio entre la producción de antioxidantes propios de nuestro organismo, que son los que se producen en nuestras células, para contrarrestarlo, pero puede llegar un momento en que, como les comentaba, esta balanza sea más hacia el lado del estrés oxidativo y es cuando empieza a haber un daño como tal y una enfermedad en algún momento dado. Entonces, ¿cómo actúa un antioxidante? ¿Cómo actúa un radical libre? ¿Qué es esto? En este esquema muy sencillo, muy fácil, podemos ver un antioxidante propio de nuestro organismo, que es el que tenemos aquí en color naranja, marrón. Los antioxidantes son sustancias que en su estructura más básica, que es el átomo, pueden donar un electrón, que es una parte de ellos como tal, y se lo donan a los radicales libres. Los radicales libres tienden por medio del metabolismo, se llegan a producir y tienen una inestabilidad. Entonces tienden a tratar de robar esos electrones de otras sustancias que pueden ser moléculas normales o propias de nuestro organismo para subsistir o llegar a un nivel de estabilidad, de normalidad. Cuando se interactúa con los antioxidantes, tienden a donar esta parte, este pequeñito electrón, hacia el radical libre para que se estabilice y no sigan generando un daño en forma de cascada. Eventualmente esto sigue avanzando hasta que empieza a dañar más moléculas, si se pierde esta capacidad, si se pierde este equilibrio del que hablábamos. ¿Cómo se genera este estrés oxidativo? Tenemos, como les comentaba ahorita, la mera interacción con nuestro medio ambiente nos va a ayudar a producir todo eso. Entonces, yo sé que mucha gente que está aquí presente ya ha escuchado en la cuestión de estrés oxidativo en mayor o en menor grado, pero hay ciertas sustancias que nos ayudan a promoverlo más. Como pueden saber, me imagino que todos conocen el tabaquismo, obviamente. El tabaquismo promueve una gran cantidad de sustancias nocivas, entre ellas, pues obviamente el estrés oxidativo. Promovemos unas sustancias
Dentro del estrés oxidativo se llaman especies reactivas de nitrógeno y especies reactivas de oxígeno. Dentro del tabaco hay una gran cantidad, o se produce una gran cantidad de especies reactivas de nitrógeno, que no son más que radicales libres de lo que hemos estado hablando, y empiezan a generar un daño, como pueden ver aquí en la diapositiva, sobre el ADN, una expresión deficiente. Todo esto está en relación con los cambios que hemos hablado o que a lo mejor ya han escuchado, que se llama epigenética. La epigenética es literalmente esas alteraciones que se van sobre el ADN, produciendo una expresión deficiente de nuestro sistema genético. Por eso se propone que a partir de los 20 años de edad ya hay cierto grado de estrés oxidativo, de daño como tal oxidativo, por esta interacción con nuestro medio ambiente. Si le adicionamos factores tóxicos, como lo es el tabaco y demás, obviamente que ese daño o ese estrés se va a ir potencializando, se va a ir creciendo de forma exponencial de acuerdo a cada uno de los estímulos que tenemos. En esta diapositiva podemos ver la amplia gama de padecimientos que están relacionados con el estrés oxidativo, divididos de forma un tanto muy general por sistemas, órganos. Entonces, podemos ayudar en muchos aspectos, en muchas cuestiones, al inhibir este estrés oxidativo. Entonces, hay una gran aparición en ciertos casos, por ejemplo, hablando del sistema neurológico, vemos ciertas alteraciones tipo Alzheimer, ciertas alteraciones tipo Parkinson que están relacionados con un proceso de estrés oxidativo. Inclusive ha habido casos en cuestiones de esclerosis múltiple, que es un padecimiento de la médula espinal, a veces del sistema neurológico central en general. Y sobre todo, como veíamos ahorita en ese proceso inmunitario, en ese sistema inmunológico, que está relacionado, por ejemplo, con padecimientos como artritis reumatoide, como algunos tipos de nefritis, es una enfermedad del riñón. Es decir, yo creo que nos llevaría demasiado tiempo hablar de cada una de las patologías que podemos ver aquí. Se han relacionado alrededor de 300 padecimientos. Yo en lo personal pienso que estamos viendo la punta del iceberg en relación a esta relación, valga la redundancia, entre la aparición del estrés oxidativo y enfermedades, porque es una amplia gama de alteraciones que se ven afectadas o desencadenadas en condiciones ideales por el estrés oxidativo. Hay que entender también que el estrés oxidativo no es el único factor predisponente. Hay muchos factores que pueden detonar una enfermedad. Sin embargo, se sabe de alteraciones, inclusive de crónico-degenerativas, inclusive de cáncer, que no se presentan porque no se les presentaron las condiciones adecuadas. Entre ellos, pues el estrés oxidativo. Y si lo vemos de forma también muy esquemática, tenemos una célula normal aquí en el lado izquierdo de la pantalla, en la parte inferior. Esta célula es una célula sana, tal vez es una célula de un niño, de un adolescente, que eventualmente con toda esta cascada de eventos que se compara como una manzana que dejamos ahí al exterior de nuestra casa, si está siendo atacada por estos radicales libres, va a presentar un cierto grado de daño, un cierto deterioro. Y eventualmente, si este deterioro sigue, vamos a tener una célula en un estado completamente oxidativo y eventualmente nos va a producir un estado de apoptosis. La apoptosis es una muerte celular programada, es una muerte de la célula donde ya no se pudo corregir el daño, el material genético sufrió todo el daño que necesitaba sufrir o que podía tolerar y nos causa la muerte de la célula. Entramos un poquito en lo que son algunos reportes científicos muy dirigidos a ciertas condiciones. Esta es una noticia que se dio recientemente. No es un artículo completo, pero la importancia que tiene porque se puede relacionar o se puede traspolar a otros estudios nuevos en relación con células madre. ¿Y qué nos dice? Que cuando hay heridas y al permitir la activación del NRF2, estas va a promover la interacción de esas células madres con el tejido afectado y eventualmente promueve la sanación. Entonces, de entrada, por ejemplo, yo me imagino en este tipo de situaciones a pacientes diabéticos con complicaciones por úlceras de cualquier tipo que puedan ser beneficiados con la activación del NRF2. No solamente úlceras, daños a nivel de piel, quemados, etc.
Este es un estudio que se hizo específicamente en piel como tal y notó o menciona que estas células madre de los cabellos del folículo piloso eran las que mayor interacción tenían con el NRF2, con estas células, y promovían la sanación de la piel. Entonces, que fue algo que también me llamó mucho la atención. Uno pensaría que las células madres propias de la piel, sin embargo, interactúan estas para producir una mejor tejido, un tejido más rápido. Pero esto, como les comentaba, lo podemos traspolar a algunas otras alteraciones. Células madre, todos los tejidos la tienen, y eventualmente a lo mejor necesitaríamos más estudios que vieran la interacción entre estas células madres y tal vez el corazón, tal vez el páncreas, tal vez otros órganos que tienen relación con estos padecimientos crónico-degenerativos. En este estudio, que es un estudio reciente, esto es un estudio que se publicó en el 2017, nos habla de estos pacientes en donde estaban ya con tratamiento para crisis convulsivas, para epilepsia, y se les dio un tratamiento activador de NRF2 y en los cuales mejoraron sustancialmente. Entonces, así como manera de conclusión, el grupo de investigadores que hizo este estudio nos dice que de todos los hallazgos anteriormente mencionados, se puede hacer una hipótesis de que la activación de NRF2, de la vía metabólica del NRF2, puede proveer estrategias benéficas. Entonces, tenemos ya como que todas estas alteraciones que habíamos visto, las 300 y tantas alteraciones que se pueden relacionar con el estrés oxidativo, entre ellas una de estas, las crisis convulsivas, el paciente puede beneficiarse de la activación del NRF2, puede beneficiarse o tener un efecto terapéutico como tal. Este también es un estudio bastante reciente, bastante interesante, un estudio que revisa varios estudios, conjunta información, que se publicó en septiembre del 2017, bastante reciente, y que nos habla del papel del NRF2 en el problema o en los problemas cardiovasculares. ¿Qué quiere decir problemas cardiovasculares? Pues llámese infarto, insuficiencia cardíaca, cardiopatía por diabetes, etc. Entonces, el aumentar o mejorar la actividad de NRF2 puede ser benéfica y en la cardiomiopatía diabética. Es este daño a las células del corazón, del paciente diabético. Va a mejorar la disfunción mitocondrial, como ya lo vimos en todas esas diapositivas previas. Hay un envejecimiento mitocondrial, hay una disfunción o una alteración de la mitocondria, y con esto vamos a mejorar esas condiciones. Y por último, reducir los efectos del corazón añoso, del corazón del paciente añoso. Hay alteraciones que no precisamente se dan por un daño crónico degenerativo en el paciente de la tercera edad, en donde empieza a haber una disfunción del corazón, un daño a las células del corazón, y esto, la activación de esta vía metabólica puede reducir los niveles o ese daño a largo plazo. Vamos a hablar de el papel propio del NRF2 en la diabetes mellitus. Hay que aclarar aquí que la investigación está bien amplia en cuanto al papel del NRF2 en este tipo de patología, pero vamos a mencionar unos artículos bastante interesantes, bastante relevantes, que les van a explicar mucho el panorama de este acercamiento. Primero que nada, este artículo que es un artículo del 2013, es una referencia relativamente reciente por un grupo de investigadores en China, en donde nos habla de que la administración por vía oral de inductores de NRF2 nos va a atenuar la diabetes. Esto se hizo en ratones de investigación, pero realmente se puede traspolar estos resultados al ser humano. Tiene mucha expectativa, la verdad es que promete muchísimo. Estos son parte del grupo de investigadores que nos habla de que los activadores de NRF2 se deberían de considerar como medicamentos antidiabéticos. No se hace así como tal porque nos falta muchísima investigación, pero en general los resultados son muy alentadores, son muy prometedores, así es que les voy a explicar un poquitito de esto. Entonces, esto es lo que nos mandan como conclusión muy general, que se me hace muy relevante. La activación de NRF2 antes del desarrollo de la enfermedad o durante los estadios iniciales de esta alteración, específicamente la nefropatía diabética, va a ser la clave de la intervención para prevenir daño inducido por este estrés oxidativo y la progresión a un padecimiento terminal o una nefropatía diabética como tal. Este grupo de investigadores nos mencionan unos datos bien interesantes con respecto al NRF2.
Primero que nada lo definen como un factor de transcripción, que es básicamente una proteína que va a regular la respuesta al estrés oxidativo, tanto propio de nuestro organismo como lo que viene de fuera. Tiene una respuesta citoprotectora. ¿Esto qué significa? Que va a proteger a nuestras células contra esos estresores, y lo llaman como un orquestador maestro de la expresión de genes antioxidantes, que es una de las situaciones, como ya venimos hablando en toda esta plática, que principal generador de patologías o detonante de patologías. El uso del NRF2 en la nefropatía diabética, que es eventualmente lo que vamos a llamar en algún punto insuficiencia renal. Es la causa o complicación renal más común y la principal causa de enfermedad renal terminal, la nefropatía diabética. La hiperglicemia o esas elevaciones que hemos estado comentando sustanciales de los niveles de azúcar en sangre nos van a promover una producción excesiva de especies reactivas de oxígeno y eventualmente todo ese daño sobre las células del riñón y en algún momento dado una insuficiencia renal terminal. Al activar NRF2 vamos a tener una disminución e inclusive una supresión de las especies reactivas de oxígeno que han sido inducidas o generadas por esos cuadros de elevaciones del azúcar. Va a haber una supresión de la disfunción metabólica de las células endoteliales. Ya hablamos de las células endoteliales, que son esa capa que está dentro de las arterias y que eventualmente tiene una función metabólica bastante importante, bastante relevante, y eventualmente una protección contra el daño oxidativo inducido por la misma hiperglicemia en los cardiomiocitos, que son las células del corazón. Ya hablamos de esto en el estudio previo, que nos protege contra ese daño, de ese abotagamiento o ese daño propio en las células del corazón del paciente diabético. ¿Cómo lo demuestran este grupo de investigadores? En base a todo este estudio, que es bastante complejo, bastante elaborado, pero a final de cuentas lo sintetizan en estos párrafos. El papel protector del NRF2 sobre la aparición de la nefropatía diabética, primero que nada los glomérulos, que son unas como bolitas en donde están todas las células y arterias propias del riñón, que es una unidad funcional del riñón, van a estar bajo estrés oxidativo. Ya lo hemos visto, ya se ha comprobado. En estos ratones que no estaban produciendo NRF2, había una mayor producción sustancial de este estrés oxidativo, especies reactivas de oxígeno, y consecuentemente daño oxidativo al ADN, que ya lo comentamos en las diapositivas previas. Estos mismos ratones que no producían NRF2 empezaban a generar una liberación de proteínas cuando normalmente no debería haber proteínas en orina, o la cantidad de proteínas en orina es mínima o prácticamente indetectable, pero empiezan a manifestarse mediante ese daño, empiezan como a tener un filtrado inadecuado y empiezan a tener una condición que se llama glomerulosclerosis, que es como un endurecimiento de esa unidad, ya no puede funcionar, ya no tiene esa maleabilidad, y eventualmente eso va a generar mayor daño renal. Y mediante los estudios de función renal que se les hizo, los estudios que se les hizo bajo el microscopio, etcétera, hubo la sobrevivencia en estos pacientes, en estos ratoncitos, era peor o más deficiente cuando no había NRF2 que con la contraparte. En esos pacientes, en estos ratoncitos que sí tenían una producción adecuada de NRF2, tenían una protección sustancial contra este daño.